El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, qué bendición, qué felicidad poder acercarme a ustedes un día más de vida que el Señor me ha regalado para compartir con ustedes su glorioso misterio. Espero que hayan podido ver el tema anterior, en donde hablamos sobre nuestra verdadera posición en Cristo. Porque lo hice pensando en la exhortación que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy, en un tema que he llamado la clientela del diablo. Y yo quiero invitarles para que juntos oremos al Espíritu Santo para que nos guíe. Y damos gracias al Señor. Padre, qué bendición poder una vez más acercarnos a tu hermosa palabra. Qué bendición, Señor, poder escudriñar tu verdad. Gracias te damos, Señor, por un día más de vida. Gracias te damos por nuestros hermanos que nos acompañan en este ministerio. Gracias, Señor, por los que se van añadiendo. Y oro para que tú en esta hora traigas luz y claridad a nuestro espíritu respecto de la verdad que quieres compartirnos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén, amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy lo he llamado la clientela del diablo. Y parece un título bastante espeluznante y difícil de comprender, pero quiero que por favor iniciemos el tema en Primera de Juan capítulo 2, el versículo 18, donde tú y yo tenemos una advertencia y muchas, pero leamos esta. Dice la palabra de Dios: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Este tema me lo dio el Señor como exhortación para el cuerpo de Cristo, en razón a un testimonio que me contó un hijo hace pocos días. Es mi hijo mayor, es uno de los cofundadores de este ministerio, quien asistió invitado a una congregación local cerca de la casa donde él vive. Asistió con su esposa, con su hijito, y él trabaja como agente de tránsito. Y ustedes comprenden que un agente de tránsito está casi todo el día bajo el rayo del sol. Sentado allí en el culto, ya comenzó como a cabecear, como a quedarse dormido. Y el pastor desde el púlpito lo increpó diciéndole: allá el caballero no permita que Satanás lo arrulle, que el diablo lo duerma. Y por supuesto, cuando él escuchó estas cosas, se levantó y se fue de la congregación. Y eso para mí es un testimonio. ¿Por qué? Porque en otro tiempo, también hace unos años, una joven mujer me preguntó: pastor, vengo de una iglesia donde me hicieron 5 noches de liberación. Y me hizo la siguiente pregunta: ¿a cuántas noches más necesito asistir para ser realmente libre? Por supuesto que yo le dije: hermana querida, a ninguna. Porque mira lo que dice la palabra en Efesios 1, el versículo 3. Esto le compartí a ella. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pude hacer que ella entendiera que ella no era una mujer endemoniada, sino una mujer bendecida con toda bendición espiritual en Cristo. Así que
Una de las preocupaciones más grandes que ha habido en mi ministerio es ver la clientela del diablo que hoy se presenta especialmente en muchas, y lo digo sin temor, iglesias evangélicas y católicas, donde pululan los exorcistas, llámense sacerdotes o predicadores o pastores, etc. Pero la verdad, mis amados, que tú y yo no podemos ignorar, es que hoy en muchas congregaciones locales, muchos son clientes para los cultos de diablofobia. No sé si te das cuenta, y lo has visto a través de nuestro ministerio, que está basado únicamente en lo que está escrito, que en ninguna parte la Biblia nos habla de hacer sesiones de liberación. Y hemos comprendido con los años que el Señor sí nos dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquí surge una pregunta importante: ¿por qué en las iglesias de nuestros amados en muchos lugares no hay plena libertad? La respuesta es sencilla: porque no hay un conocimiento profundo de la verdad. Porque si un hombre o una mujer de Dios conoce realmente la verdad, no solo en su vida, sino en su congregación, debe haber libertad. Y al haber libertad, por supuesto que entonces no habrían tantos cultos de exorcismos, de bullas, de gritos, de jale jale para allá y unja por aquí y riegue aceite encima de las cabezas de las personas. Y voy a explicarlo para que usted lo pueda entender. Los sistemas religiosos han llegado a producir en la conciencia de sus feligreses, de los que asisten a esos lugares, una especie de fe en el diablo. Y lo hacen por medio de los cultos, de los devocionales que practican y de los ritos exorcistas que muchas veces forman parte del ritual y de la liturgia en sus cultos. Cada rito demuestra en muchas partes un constante temor por el diablo. Cada oración litúrgica y oficial que hacen lo comprueba. Los devocionales, las oraciones, las reprensiones rituales se han convertido entonces para muchos creyentes en una manera defensiva en contra de los malos espíritus. Pero todos sabemos, amados, ¿qué nos dice Jesús realmente en Juan capítulo 8, versículos 32 al 36? Que es necesario que tú y yo leamos, y que tú y yo entendamos, y que tú y yo creamos profundamente. Dice el verso 32. Leamos desde el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el verso 36 del mismo capítulo dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Notemos, amados, Jesús aquí no nos dice que tenemos que conocer devocionales de reprensión, oraciones, mantras, invocatorias, guerras espirituales contra espíritus inmundos, hacer ritos y hacer reprensiones en los hermanos para ser libres. Él sencillamente te dijo a ti y me dice a mí que si lo conocemos a Él, que si permanecemos en su palabra, que es la que nos da el conocimiento de Cristo y del Padre y nos da la vida eterna, tú y yo por ende seríamos verdaderamente libres. En muchos lugares tienen el breviario, perdóname la palabra que es un poco difícil, breviario. Vamos a llamarlo, es un librito pequeño
en donde se ora por los moribundos, las personas que están a punto de morir. En esa oración que ellos hacen le suplican a los ángeles, a los santos apóstoles, a los mártires, a las vírgenes, a los patriarcas, a María y José, que vengan en ayuda del alma a punto de partir. Y ese tipo de oración y de rito acompaña hoy a muchas personas a la hora de la muerte. Así que, amados, en otros lugares se conjura a Satanás y a sus secuaces, ordenándoles que vuelvan al infierno. Y se le pide a Dios que esa alma, por la que están orando o por la que está muriendo, Dios no permita que el diablo se le meta. Así sencillamente. Al diablo entonces se le menciona aún hasta en el día de los moribundos. Hay servicios y cultos religiosos donde se le da más honra al diablo que a la palabra y a Cristo. Y los libros rituales que muchos poseen contienen grandes afirmaciones acerca del diablo. Muchos se echan cientos de bendiciones para cualquier cosa. Hoy se bendicen edificios, templos, objetos, materiales destinados al culto. Se bendicen cirios, autos, casas, fincas, auditorios, trenes, puentes, hornos, neveras. Y hasta los perritos de la casa se exorcizan y se les echa la bendición para declarar que los demonios no tengan ninguna influencia sobre ellos. Todo este espíritu, amados, de bendiciones procede de la Edad Media y fue el origen de los rituales más espantosos y del oscurantismo más grande en el tiempo de la Iglesia, especialmente la Iglesia romana. Los sistemas religiosos usan hoy en día bendiciones y conjuros que datan de 1300 años atrás de antigüedad, comprobando con esto que los esquemas mentales de los creyentes actuales en Cristo, en ellos se mantienen vivos los demonios y Satanás, y con sus reprensiones alcanzan el mismo nivel de los esquemas de la edad medieval, de la Edad Media, de la época del oscurantismo sobre la tierra. La vida entera de los creyentes en los sistemas religiosos está acompañada de exorcismos, liberaciones y de bendiciones. Se bendicen casas, se bendicen los huevos de gallina, se bendicen los frutos del campo. Y un día vi un video de un sacerdote católico orando y bendiciendo un cultivo de cocaína y marihuana. Lamentablemente. Se bendice al perro, se bendice al gato, se bendice al ave que tenemos en la casa. Los rayos y las centellas se consideran maldiciones. Las tormentas, la sequía, la peste, las enfermedades se exorcizan. Muchos exorcizan a los ratones, a los gusanos, a las langostas, a los insectos. Y perdónenme, hermanos, que diga todas estas cosas, porque eso forma parte del ritual de culto de muchas personas ignorantes hoy sobre la tierra. Lo lamentable es que en algunas iglesias cristianas, por ejemplo, se usa el aceite para ungir techos, pisos, camas, almohadas, prendas para enfermos. Se le echa aceite a los niños, a las paredes, a las sillas de los templos y a otras cosas más, supuestamente para protegerlas del diablo, para inculcar en la conciencia de los feligreses con esta acción la presencia del Espíritu Santo en lo que hacen con ese aceite, para afirmarles que el diablo ya no está allí, sino que ahora está el Señor en todas esas cosas. Y por supuesto, amados, que esa es la cultura del diablo en acción.
No podemos pasar por alto que algunos creen también incluso que los alimentos son malos y que solo mediante la bendición de la iglesia se tornan valiosos para poderlos comer. No estoy diciendo que no podemos orar con acción de gracias por nuestros alimentos, sino que hay conjuros, liberaciones que hoy en día se hacen sobre objetos, sobre personas que consideran poseídos por fuerzas y por poderes suprahumanos, llevando a la iglesia a una guerra espiritual en las regiones celestes que no existe, por lo que vimos en el tema anterior, y si no lo has visto te invito para que lo veas. Pues la escritura nos afirma que tú y yo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, y sobre toda cualquier obra de maldad que exista hoy sobre la tierra. Desde 1969 se introdujo en muchas congregaciones el rito bautismal, acompañado del rezo de exorcismos contra el demonio, de que se afirmaba que la persona que bajaba al agua bautismal, en ella moraba Satanás, moraba el diablo. Y habían dos fórmulas de expulsión. Decían: sal de él, inmundo espíritu, y apártate de él, maldito espíritu. Pero en el siglo II se expulsaba del bautizante a los espíritus inmundos, también porque se consideraba al bautizado como un poseso ético, es decir, estaba endemoniado a la hora de bajar al agua bautismal. Los judíos helenistas llamaban demonios a los dioses paganos que frecuentaban y que adoraban los gentiles. Eso tú lo sabes. El culto pagano, por supuesto, entonces era un culto a los demonios. La iglesia entonces se apropió de esa idea, y así quien se convertía al cristianismo quedaba liberado de los demonios por medio del bautismo en agua. Y quien se apartaba de los demonios, decían ellos, o dicen algunos todavía, han regresado de nuevo a Satanás. Otra razón que posibilitó la expansión de la fe en el diablo fue la relación entre el mal moral y el diablo. Entonces muchos ven espíritus inmundos en todo. En Lucas 22:3, por ejemplo, antes de la cruz, aún Lucas afirmó que lo que impulsó a Judas a traicionar a Cristo fue un demonio, es decir, que el diablo estaba en él. Y de verdad, amados, que todas estas cosas deben darnos vergüenza. La reunión de la congregación a donde tú vas es una congregación de acción de gracias, de adoración, de gozo, de paz, de testimonio, de libertad. Porque el que habita en ti es Jesucristo. Cuando tú pusiste tu fe en el Señor Jesucristo y confiaste plenamente en Él como tu Señor y tu Salvador personal, si en ti habían espíritus inmundos, huyeron inmediatamente, porque Satanás y sus demonios no pueden resistir la presencia del Señor. Así que, amados, qué pena con nuestro Dios la práctica de las liberaciones en diferentes lugares cristianos, entre comillas, que sitúa al Dios del cristianismo, por supuesto, entonces, en la misma línea de los dioses paganos. ¿Por qué? Porque los dioses paganos no podían liberar a nadie y ofrecían cantidad de ritos y actos sexuales impuros, etcétera, a ese tipo de ídolos. Pero cuando una comunidad se reúne para adorar al Dios trino, al Dios verdadero, lo hace porque todos nosotros estamos convencidos de la posición celestial que Dios en Cristo nos ha dado. Hemos venido viendo temas
poco a poco, por ejemplo, entendiendo que somos la ciudad de Jerusalén, que ella es nuestra madre, que nosotros somos ciudadanos celestiales, que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales sobre cualquier cosa que pueda ocurrir o pueda venir sobre esta tierra. Muchos que no hacen esto están en la misma línea de la adoración a los dioses paganos. Así que, amados y amadas, si el diablo está siempre en la boca del ministro o del líder o del que te comparte la palabra o del que te está pastoreando, huye de ese lugar, porque sin duda alguna es un lugar equivocado, donde el señorío de Cristo, en donde la verdad de la palabra, en donde la posición real que tú y yo tenemos en Él, no ha sido comprendida, y simplemente con todas estas cosas viven manipulando a los ingenuos, a los incrédulos, para mantenerlos esclavos de sus ritos y de sus ceremonias paganas. Tú y yo somos libres, completamente libres. La Escritura dice, y lo repito, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y tú y yo hoy, en Cristo, estamos reinando en vida, paz, gozo, libertad, desde los lugares celestiales, en donde el Padre de Gloria nos ha hecho sentar juntamente con su Hijo, para gloria de Dios, para bendición nuestra y para entender que tú y yo, en Cristo, estamos plenamente bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por darnos el valor de enfrentar una realidad que hoy por hoy es manifiesta en muchos lugares. Todos aquellos que profesan este tipo de temor al diablo son anticristos. Y lo son porque con su actitud están negando la eficacia del Evangelio de la Gracia que nos hizo libres y, como dice tu palabra, verdaderamente libres en una nueva creación. Yo te doy gracias, Padre amado, por esta palabra preciosa, y oro para que los hermanos que tienen la oportunidad de escucharla mediten y se examinen y examinen el lugar donde se encuentran, para que ellos puedan verdaderamente entender la posición que como hijos de Dios, hoy todos los vencedores tenemos en Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te doy gracias. Amén, amén y amén. Hermosos, tuve una gran lucha para poder compartir con ustedes este tema. Damos gracias al Señor por su bondad, su misericordia, por su infinita paciencia. Yo les invito a que si los videos que nosotros compartimos le edifican, usted les dé like y le den un clic a la manita ahí en YouTube. Los compartan con otros hermanos con toda seguridad y con alegría, porque nuestro ministerio únicamente está basado en lo que está escrito. Más allá no podemos ni pensar, ni hablar, ni decir absolutamente nada. Así que, amados vencedores, reyes y sacerdotes del Dios Altísimo, muchas gracias por haberme acompañado en este tema, y que el Señor nos conceda vida para podernos encontrar una vez más en otro. Que mi Señor les continúe bendiciendo.